Alternancia política y reconfiguración mundial. A lo largo de los años, México ha intentado consolidarse como un país democrático, por lo que las elecciones del año 2000 fueron un parteaguas, ya que por fin un partido político diferente gobernaba al país. El Partido Revolucionario Institucional, creado en 1929, era el único partido que había gobernado a México desde hace 70 años. A pesar de los primeros logros obtenidos, el PRI fue decayendo en las últimas presidencias. Por ejemplo, en el proceso electoral de 1988 se puso fin al autoritarismo de dicho partido con el triunfo del Partido Acción Nacional en Baja California y Chihuahua y el triunfo del PRD en la jefatura de gobierno del Distrito Federal y en Zacatecas. Además, en 1996, el presidente Ernesto Zedillo propuso la creación de una reforma electoral que fortalecía al INE para organizar y vigilar las elecciones, tener observadores electorales imparciales, financiar y darle publicidad a los partidos políticos y contar y verificar los votos de todos. Mientras tanto, en el ámbito político, el mundo aún lidiaba con los estragos de la llamada Guerra Fría. En la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov trataba de renovar el socialismo real. También repercutían las acciones económicas y políticas del presidente conservador de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y la tercera ola democrática, en donde varios países latinoamericanos como Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile terminaban con el régimen autoritario. En cuanto a México, en las elecciones de julio de 2000, la reforma llevada a cabo en 1997 tomaría un papel muy importante porque con las nuevas actividades del Instituto Federal Electoral se lograría demostrar que México era un país verdaderamente democrático. Las encuestas realizadas señalaban que el candidato del PAN era el favorito del pueblo. Él empleaba un discurso atractivo y simpático. Con ello se ganó el apoyo de muchas personas como empresarios y otros candidatos. Llegó el día de las elecciones y los candidatos eran Francisco Labastida por parte del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por parte del PRD y Vicente Fox por parte del PAN. Al culmino de la jornada electoral, Vicente Fox obtuvo el triunfo presidencial en esas elecciones. Sorpresivamente, los demás candidatos estuvieron de acuerdo con los resultados. Con la llegada de la oposición al poder, se daría un hecho inédito. El PRI, por primera vez, dejaría de gobernar durante ese y el próximo sexenio. De esta manera se terminaría con el régimen de un solo partido político, dando paso a un sistema multipartidista. Los partidos en la Cámara de Diputados y Senadores quedaron divididos, de tal forma que nadie tenía la mayoría absoluta, por lo que el PAN se vio en la necesidad de sumar fuerzas con los demás partidos. En el sexenio de Fox se fortalecieron las relaciones con los Estados Unidos, hubo crecimiento económico, reducción de la pobreza y se investigaron los crímenes del pasado. Sin embargo, salen a flote los intentos fallidos de aplicar el valor agregado a medicamentos y el intento de construir el aeropuerto en Texcoco, además del conflicto entre el líder cubano Fidel Castro y otro con Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, el siguiente sexenio también estuvo liderado por el PAN, a cargo de Felipe Calderón Hinojosa. No obstante, su triunfo fue cuestionado debido a lo reñido de los resultados. Y más tarde, en las elecciones de 2012, el PRI llega nuevamente al poder con su candidato Enrique Peña Nieto.
Para finalizar, la alternancia política es necesaria para que una democracia pueda funcionar, pero lo realmente importante es la transición, es decir, el cambio en el sistema político. Lamentablemente, en los gobiernos representados por el PAN no se dio ese cambio que el pueblo mexicano tanto esperaba. Aún así, considero que todo lo que ha sucedido, como la caída del autoritarismo, la creación del IFE, el incremento de la participación ciudadana y la llegada de un partido diferente al poder, han sido grandes cambios que impulsan y colaboran de forma sustancial para que México se consolide como un verdadero país democrático.